Tema 6. La restauración de la República. Introducción. El módulo anterior nos presentaba un México fracturado por el antagonismo entre proyectos de nación, liberales y conservadores. En medio de esa discordia, las ambiciones imperialistas de naciones como Francia, Estados Unidos e Inglaterra se dirigieron hacia nuestra débil nación. México pasó tristes episodios de invasiones donde no solo vio mutilado su territorio, sino además vivió la instauración de una monarquía que violaba la soberanía del país, la restitución de la república y la anulación del proyecto monárquico. Fue un periodo histórico de gran importancia que puso fin a la larga lucha por definir un proyecto de nación. Los liberales lograron constituir una república federal. Con ello inició todo un proceso de secularización del Estado que permitiría sentar las bases para el desarrollo económico capitalista. Explicación. La defensa de la soberanía, Benito Juárez. Ante el contexto nacional de pugnas internas, fue relativamente sencillo para Francia imponer un proyecto monárquico en México, que se concretó en la figura de Maximiliano de Habsburgo. Una vez instaurado el imperio, Maximiliano demostró su preferencia por las políticas liberales, fue tolerante con la libertad de culto, promovió legislaciones que estipulaban que la jornada de trabajo sería de 10 horas como máximo, suspendió las deudas mayores a 10 pesos y promovió la construcción del ferrocarril México-Veracruz, que facilitó el comercio. Sin embargo, el apoyo económico de Francia hacia la monarquía pronto cesó. Crecía el rumor de que Napoleón retiraría sus tropas de México. El problema financiero y la falta de apoyo militar anunciaban el derrumbe del imperio. Mientras tanto, al norte del país, Benito Juárez se negaba a proclamarse derrotado, aun cuando Jesús González Ortega, ministro de la Suprema Corte de Justicia, le exigiera entregar la presidencia. Los liberales subsistían en guerrillas, que se transformaron en fuertes ejércitos gracias a un préstamo que obtuvieron de Estados Unidos en 1865. Ante tales circunstancias, Maximiliano se convenció que debía abdicar, pero sus ministros le negaron esa posibilidad. Su esposa Carlota viajó a Europa para solicitar apoyo, pero nadie atendió sus ruegos. Esta situación provocó su locura. El ejército liberal continuó con éxito su avance al centro del país. Maximiliano se refugió en Querétaro. Los liberales, encabezados por Benito Juárez, derrumbaron el imperio. Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Tras el triunfo liberal, Juárez volvió a la Ciudad de México. Este acto significó la anulación del imperio y el triunfo de la defensa de la soberanía mexicana, y con ello la restitución del proyecto político de los liberales, la República Federal. La restauración de la República, aspectos económicos, políticos y sociales. La restauración de la República Federal significó el fin al conflicto entre conservadores y liberales con el triunfo de estos últimos. El siguiente paso era constituir las bases económicas y políticas de un Estado que diera unidad a un país heterogéneo. Desde que México se convirtió en un país independiente, la población había pasado por años de lucha, lo que había provocado que existiera una escasa población concentrada principalmente en el sur y centro del país. La igualdad que había prometido la lucha de independencia no sucedió. La mayor parte de la población vivía aún en la miseria. Además, el desorden del país por los años de lucha se veía acompañado de una alta improductividad provocada por el abandono de minas y haciendas. Aunado a esto, los caminos eran inseguros, provocando una complicada situación económica. La recomposición era una ardua tarea para la nueva república. Se puso énfasis en consolidar los procesos de secularización de la sociedad. En el periodo de restauración de la república, la educación jugó un papel importante como un instrumento de que podía resarcir la honda fractura generada por la guerra. Por este motivo, se fundó la Escuela Nacional Preparatoria, que adoptó el modelo positivista para combatir el modelo tradicional y sustituir las explicaciones religiosas por las científicas bajo el lema orden y progreso. Las escuelas de enseñanza elemental se triplicaron y se puso énfasis en castellanizar a la población indígena. La educación era un elemento esencial para hacer florecer el nacionalismo. Los republicanos aspiraban a la paz para dar paso al desarrollo del orden y progreso. Gobiernos liberales Benito Juárez y Lerdo de Tejada.
Una vez que cayó en el imperio, Benito Juárez preparó las elecciones, en las que competiría con dos liberales más, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Este último, un héroe militar destacado por su participación en la lucha contra Maximiliano de Habsburgo. La contienda electoral fue ganada por Juárez, lo que generó un gran descontento entre sus enemigos políticos, que cuestionaban su reelección. Sus enemigos se multiplicaron cuando promovió la restauración del Senado. Juárez impulsó un gabinete de civiles. Los militares que asumían la victoria sobre el imperio de Maximiliano se sintieron provocados, en especial uno de ellos, Porfirio Díaz. Por otro lado, un interés primordial de Juárez era impulsar la deteriorada economía mexicana. Una de sus medidas fue imponer el orden de la hacienda y limitar el presupuesto al ejército para reducir el gasto público. En 1871, Benito Juárez se reelige. Sin embargo, en esta ocasión, Porfirio Díaz no se resigna y se pronuncia contra la reelección a través del Plan de la Noria. Promulgado el 8 de noviembre, los juaristas lograron contener el movimiento y Juárez llegó a la presidencia, pero su frágil salud hizo que muriera el 18 de junio de 1872. Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió el poder ejecutivo enseguida, convocó elecciones y ganó, dándole continuidad a las políticas de Juárez. Entre los logros de Lerdo de Tejada está dotar de carácter constitucional a las leyes de reforma, lo que daba una clara muestra de la tendencia hacia la secularización de la vida del país. Las aspiraciones de Porfirio Díaz a la presidencia no esperaron hasta que se realizaran las siguientes elecciones y nuevamente se pronunció en contra del gobierno. Desde Tuxtepec acusó a Lerdo de Tejada de violar la Constitución. En las siguientes elecciones presidenciales, Lerdo de Tejada venció a Porfirio Díaz y continuó con el poder. José María Iglesias, un jurista, escritor y político mexicano que se había destacado por su participación en las reformas liberales, declaró que hubo fraude electoral y Porfirio Díaz se sumó a esta proclamación, logrando que Lerdo de Tejada huyera. Tema 7. Porfiriato, consolidación de un proyecto de nación y crisis. Introducción. El porfiriato fue la etapa en la cual Porfirio Díaz gobernó al país entre 1877 y 1911. Sin duda, este fue un periodo de transformaciones importantes para la nación y en este tema nos acercaremos a este momento histórico por medio de resaltar sus aspectos más relevantes. El recorrido inicia con la situación mundial y culmina con la fase de crisis. No olvidemos que Porfirio Díaz era un joven militar que participó en el derrumbamiento de la monarquía de Maximiliano y con ello en la restitución de la República. Contexto mundial. La historia del capitalismo es demasiado compleja como para resumirla en unas líneas. Solo subrayaremos el contexto mundial a principios de finales del siglo XXI y principios del siglo XX, en el que México se incorporó al panorama económico mundial del capitalismo de manera tardía, cuando las naciones industrializadas ya estaban en la escena económica y tuvo que depender de estas para lograr industrializarse. Esta dependencia se puede evidenciar en la inversión del capital del extranjero a cambio de obtener a nuestra nación recursos naturales y mano de obra barata. Las naciones con ambición de dominar el mundo buscaban expandirse a través de la inversión en otros países y México, por sus carencias económicas, demostró ser un escenario propicio para la inversión. Es un hecho indiscutible que esta situación transformó el país y lo condujo a la modernidad. Hubo un crecimiento económico hacia afuera, es decir, la industria nacional se dedicaba a proveer de materia prima a la industria extranjera, quedando totalmente relegada a la producción destinada al consumo interno. Bajo estas condiciones internacionales creció la economía mexicana, expandiéndose durante este proceso las vías de comunicación y los centros urbanos, y sacrificándose, por otro lado, la justicia social y el desarrollo político. Aspecto económico, político y social. El porfiriato fue una etapa de claro crecimiento económico a través de la inversión extranjera. Los estímulos para invertir caracterización de este periodo. No olvidemos que Porfirio Díaz heredó una situación económica complicada de los gobiernos que le antecedían. Las deudas con el extranjero y una hacienda pública en quiebra no beneficiaban a la nación. México se incorporó a la escena mundial como exportador de productos. De una producción de autoconsumo, pronto el país pasó a ser exportador de materias primas.
Las profundas transformaciones estuvieron sostenidas legalmente. Se creó un código comercial que impulsaba el libre tránsito de mercancías. A esto se sumaba un subsidio a la industria y a la construcción de obras públicas. Además, se invirtió en puertos y ferrocarriles que favorecieron a la industria y al comercio. La llegada de Porfirio Díaz a la presidencia representó para México la aparición de un proyecto militar. Jóvenes inexpertos provenientes de las filas del ejército asumían cargos públicos, argumentando que la nación requería poner en marcha la Constitución de 1857. La inexperiencia de Díaz lo hizo darles la espalda a los leerdistas, juaristas e iglesistas. Su política tenía como base el orden pese a la libertad. Su propósito era ser el hombre de palo y de mando. En general, Porfirio Díaz era un hombre al que le gustaba dar órdenes. Se inclinaba por la pulcritud y las buenas costumbres, por lo que podía ser el mando esperado por las clases medias. Tenía conflicto para el manejo de civiles, así que su gabinete sufrió de constantes cambios. Al terminar el general Díaz su primer periodo presidencial, cedió pacíficamente a la banda Manuel González. El periodo presidencial de Manuel González no fue de júbilo y la opinión pública comenzó a manifestarse a favor del regreso de Díaz a la presidencia. El 1 de diciembre de 1884 regresó Porfirio Díaz a la presidencia renovado y acompañado de una esposa joven, Carmelita, tesoro de gracias y virtudes, con el firme propósito de poner orden y hacerse indispensable. Mantuvo un ejército grande. Si acaso hubo reducciones fue en las filas leerdistas, lo que causó revueltas. El ejército de Porfirio Díaz combatía no solo las sublevaciones de sus enemigos militares, sino también la de los indígenas insurrectos. Se aplicaba la lucha armada contra cualquier intento de rebeldía. Esto provocó aprietos en el tesoro público, ya que los gastos para mantener la paz se incrementaban. Otra característica de la política porfirista fue su relación con Estados Unidos. Díaz sabía que México tenía un peligroso vecino, pobre México, tan alejado de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porfirio Díaz ponía especial atención en la puntualidad del pago de la deuda para evitar conflictos con la nación vecina. Sin embargo, Estados Unidos empezaba a condicionar el reconocimiento al gobierno de Díaz, lo que llevó al presidente a buscar ampliar sus relaciones con otras naciones. Aspecto social. Con el objetivo de simplificar la información, mencionaremos específicamente dos aspectos relacionados con el tema social. Uno es el tema de la paz y el otro los cambios sociales que se le generaron como resultado de los signos del capitalismo. La paz se convirtió en un tema importante para el gobierno porfirista. Este ponía especial atención en mantener la paz interna, por lo que generó medidas que consistieron en utilizar la fuerza militar. Sofocar cualquier manifestación en contra del gobierno era una de sus prioridades. El aparato represivo crecía y se extendió a diferentes sectores, no solo en el espacio público, sino también en los sectores laborales con el fin de garantizar la productividad a través del trabajo forzado. El régimen pronto cobró un tinte autoritario. En cuanto a los cambios sociales, estos pronto se manifestaron. La entrada de México a la escena del capitalismo mundial representó una mayor demanda de mano de obra barata en sectores como el agrícola, minero e industrial, cada uno con características específicas para asegurar productividad. En el sector agrícola persistieron las relaciones de producción heredadas de la hacienda colonial. Por ejemplo, la hacienda tenía una forma de trabajo fijo, no asalariado o pagado en especie, y existía una tienda de raya que ligaba a la familia del trabajador con la hacienda, aunque se fueron incorporando innovaciones que permitieran el aumento de las exportaciones. La producción incorporaba cada vez más trabajadores con el objeto de satisfacer a la demanda mundial. Por otra parte, el trabajo en la minería y la industria se basaba en largas jornadas de trabajo y bajos salarios. En algunos casos, también bajo el esquema de la tienda de raya, era común el trabajo infantil, que además se pagaba mucho más bajo que el trabajo adulto. Existía también la figura del capataz, que era el responsable de vigilar el cumplimiento del trabajo y de castigar a golpes a quien no cumpliera. Todo esto provocó descontentos continuos, expresados a través de huelgas u otros movimientos sociales que eran imprimidos de forma brutal, lo que incrementó las tensiones sociales. Crisis y secesión.
El gobierno de Díaz tuvo diversas crisis en los planos económico, político y social, lo que le hicieron encrudecer su política de mantenimiento de la paz. El régimen de Díaz fue envejeciendo. En su última etapa, el presidente contaba con 80 años de edad y la edad promedio de los ministros, presidente municipal y legisladores era de 77. En ese entonces, la reelección aplicaba para todos los cargos públicos. El régimen de paz no daba cabida a nuestros sectores sociales. Además, la captura de los militares provocó una crisis política. Para 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano Krellman. En ella declaraba que México estaba listo para la democracia y que no era su intención participar en las elecciones que se aproximaban. La crisis desatada a raíz de esto ayudó con el fin de la dictadura años después. Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis en octubre de 1910. En él se desconocía al gobierno de Díaz y se proclamaba la no reelección. La incapacidad del ejército de Porfirio Díaz para controlar las rebeliones del pueblo pronto lo llevó a firmar su renuncia. Posteriormente se convocó a elecciones, en las que triunfó Francisco I. Madero. Tema 9. La consolidación del Estado postrevolucionario. Introducción. La Revolución Mexicana no solo se traduce en una lucha armada, es a partir de este levantamiento armado de diferentes sectores sociales que se consolida como actual Estado mexicano. Cuando hacemos referencia al Estado nos referimos a la forma de gobierno, el territorio y la población. El Estado actual se debe entonces al proyecto político y legal que sentó las bases para la dinámica social y económica de la actual nación. Explicación 9.1. Triunfo del constitucionalismo. Indignado por el asesinato de Madero y por los métodos crueles usados por el presidente Huerta, Venustiano Carranza firmó el 27 de marzo de 1913 el Plan de Guadalupe. En este documento se desconocía a Huerta y se reconocía como primer jefe del ejército constitucionalista a su signatario. Dicho documento también exaltaba la necesidad de una constitución. Pronto el Plan de Guadalupe fue secundado por un gran número de fuerzas revolucionarias y Huerta comprendió que debía abandonar la presidencia. En julio de 1914 renunció ante la Cámara de Diputados. Con este acto, Carranza triunfa y entra a la ciudad. Asume la presidencia y de manera inmediata comienza a tomar medidas para contrarrestar a Villa y a Zapata. Villa y Zapata exigían al nuevo gobierno el cumplimiento del Plan de Ayala, que reclamaba la restitución de las tierras a los campesinos. El ejército carrancista, apoyado por la embajada norteamericana, contaba con recursos armados para enfrentar a Villa. Pronto la división del norte y Villa caerían ante los ejércitos constitucionales. El mismo destino se esperaba para el ejército del sur encabezado por Emiliano Zapata. Vale la pena mencionar que, en el sur, Zapata estableció nuevas formas de trabajo apoyadas en la comunidad. Se echaron a andar ingenios y destilerías y se devolvieron tierras al pueblo. Estas medidas provocaron un gran apoyo a la población a la causa zapatista. Sin embargo, Zapata y Villa fueron vencidos, por lo que Carranza pudo centrar su atención en su proyecto constitucional. El proyecto carrancista estaba basado en la Constitución de 1857. Después de fuertes debates entre el ala radical y la conservadora, se concretó la Constitución donde se resaltaba el funcionamiento del Estado, con un tinte social responsable. La Constitución otorgaba derechos a los ciudadanos en cuanto a la libertad, igualdad y seguridad. Asimismo, se establecía el derecho a la educación gratuita, los derechos laborales de los obreros y el pleno dominio al subsuelo de la nación. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917.
el caudalismo revolucionario. Después de la derrota del movimiento agrario encabezado por Villa y Zapata y el triunfo de Carranza, aparecerían nuevas rebeliones de los revolucionarios. Ahora el conflicto que se asomaba era la sucesión presidencial. Carranza consideraba que la presidencia debería recaer sobre un civil. Por otro lado, Álvaro Obregón, su colaborador, consideraba que él debía ser el sucesor natural. A sus ojos, su participación en el movimiento armado le daba la autoridad para merecer la sucesión. Ante la falta de apoyo de Carranza, los militares sonorenses decidieron apoyar a Obregón. Lanzaron el plan de Agua Prieta, que desconocía a Carranza, que intentaría trasladar su gobierno a Veracruz. En su tentativa fracasó y fue fusilado en Tlaxcaltongo, Ocio, 2010. Con la muerte de Carranza ascendió al poder el llamado Grupo Sonora. Entre sus nombres que se destacaban estaba Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. Este último asumió la presidencia en 1920. Para 1924, otro sonorense ocupó la presidencia, Plutarco Elías Calles. Este dependía de la fuerza de Obregón, quien pronto contendió por la presidencia. Triunfó, pero fue asesinado. A la muerte de Obregón, Calles quedó como caudillo, convirtiéndose así en el jefe máximo de la revolución. Inició el periodo de maximato. Esto se refiere a que, aún sin ser presidente, Calles era considerado como jefe máximo y tenía el control y autoridad sobre los asuntos de gobierno. Calles, buscando soluciones pacíficas a la sucesión del poder, creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido propuso a Pascual Ortiz Rubio como candidato a la presidencia. Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio era evidente la influencia de Calles. Esto generó una severa crisis que provocó la renuncia del presidente. Calles, a través del partido, nombró como presidente a Abelardo Rodríguez. 9.3. El cardenismo. El periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas fue el primero en tener una duración de 6 años. Él consideraba que era urgente terminar con la influencia de Calles y lo expulsó del país en 1936. De esta manera se puso fin a la era del caudalismo revolucionario. La labor presidencial de Lázaro Cárdenas fue una suma importancia para la nación. Su gobierno se caracterizó por ser populista. Desarrolló una política de apoyo a diferentes sectores sociales, distribuyó tierras a los campesinos, impulsó el ejido como forma de trabajo en el campo, creó la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Su interés por las naciones de los trabajadores lo llevó a tener una política regida por lo señalado en el artículo 123 constitucional. Para 1937, los trabajadores de la industria petrolera exigían aumento de salarios y prestaciones correspondientes a lo marcado por la ley. Debido a que no hubo acuerdo entre obreros y patrones, Cárdenas decidió decretar expropiada la industria petrolera el 18 de marzo de 1938. Cárdenas también dio gran impulso a la educación rural y técnica, creando el Instituto Politécnico Nacional. Un suceso político importante en este periodo fue la transformación del PNR en 1939. Pasó a ser PNR, Partido Nacional Revolucionario, al PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Aunque el partido cambió su estructura, continuó identificándose como la revolución. Hizo suyo los valores de la lucha armada, lo que generó apoyo
de amplios sectores sociales.